La facturación electrónica para efectos legales es una factura que se expide y recibe en un formato electrónico. Es decir, es un soporte de las operaciones por la venta de bienes y servicios y que tiene lugar a través de sistemas electrónicos y soluciones informáticas, dando así cumplimiento a la expedición, recibo, rechazo y conservación que solicita la norma en la facturación electrónica. Esto lo observamos en la Ley 1943 del 2018, en el DUR 1625 del año 2016, en el Decreto 2245 del año 2015, la resolución de la DIAN número 64 de octubre del 2019. ¿Qué es la factura electrónica? Es un documento denominado factura de venta, que es capaz de soportar una operación económica de un ente económico. La factura electrónica se expide y recibe por la venta de bienes o por la venta de servicios. Esta factura electrónica se realiza a través de una solución informática que se denomina factura electrónica, a través de un software que puede ser, ejemplo, Sigo, Factory o cualquier otro, que esté previamente autorizado y que cumpla con las condiciones de expedición, recibo, rechazo y conservación. ¿Cuáles son esas características de la factura electrónica? Que utiliza un formato electrónico de generación denominado XML, de obligatorio uso y establecido por la DIAN, que lleve un consecutivo de facturación autorizado por la DIAN. Debe ese documento o factura de venta cumplir con los requisitos del artículo 617 del Estatuto Tributario. Ese documento o factura electrónica de venta debe discriminar el IVA y el impuesto al consumo. Deberá tener la factura electrónica, la firma digital o electrónica para garantizar autenticidad y no repudio. Adicional, deberá incluir el código denominado único de factura electrónico, entre siglas CUFE. ¿Quiénes intervienen en el proceso de facturación? En el proceso de facturación interviene, primero, el facturador electrónico, o sea, el vendedor o usuario. 2. El adquirente comprador. 3. El proveedor tecnológico, quien está obligado a expedir la factura, a administrar el certificado de la firma digital y su responsabilidad es frente a la DIAN de facturar electrónicamente. Definiciones. ¿Qué es un proveedor tecnológico? Es una persona natural o jurídica que está previamente autorizado por la DIAN, quienes podrán prestar el servicio de expedir la factura electrónica. A. 1. Los obligados a facturar por este medio. 2. O a los adquirentes que opten por recibirla en formato electrónico, y deberá administrar la certificación de la firma digital o factura de venta. ¿Qué es el adquirente? El adquirente es la persona natural o jurídica que adquieren bienes o servicios
y tiene la obligación de exigir la factura o el documento equivalente. ¿Qué es el facturador electrónico? Es la persona obligada a facturar, sea persona natural o jurídica, quien autoriza con un PIN a su proveedor tecnológico que se utilizará en cada transacción. El Código Único de Facturación Electrónica, denominado CUFE, es un valor alfanumérico a partir de la aplicación del procedimiento con estos datos de estas facturas conforme al anexo tercero de la resolución 019 del año 2016, que permite identificar de forma única una factura. Adicionalmente, este código incluye una clave de contenido técnico de control que se genera y es entregado por la DIAN. ¿Cómo puede generar una factura electrónica? El procedimiento será a través de una solución propia o de un desarrollo informático que se obtiene a través de adquirir una licencia. 2. A través de un proveedor tecnológico con pagos mensualizados a este proveedor tecnológico o por las cantidades de facturas que se utilicen. Eso es lo que se está acostumbrando. A través del servicio informático de la DIAN. Este procedimiento es gratis, pero hay que inscribirse con anterioridad para poder obtenerlo. ¿Quiénes expiden la factura electrónica? 1. Son los obligados a declarar y pagar IVA. 2. Los obligados con el impuesto al consumo. Y también se incluye a los no declarantes del IVA. ¿Qué documentos a emitir electrónicamente vinculados a la factura se realizarán durante este procedimiento? 1. Las facturas. 2. Las notas crédito. 3. Las notas débito. 4. El acuse de recibo. Y finalmente la fecha máxima de expedir una factura electrónica de venta después de la fecha de registro será entre 3 y 2 meses. Esto está hasta ahora inicialmente en el momento que se presentó. Modelo operativo de cómo funciona la factura electrónica. Este es un gráfico obtenido de la DIAN que se encuentra ahí. Entonces aquí tenemos el que vende, lo puede hacer enviando a través de la DIAN para validar la información en un término de 48 horas podrá obtener el resultado para luego, una vez validado, enviarlo directamente al que compra o adquiere y que éste dé el acuse de recibo de esa factura electrónica de ventas. En el caso del obligado a facturar electrónicamente, pero que utiliza un proveedor tecnológico, deberá enviar la información de la factura electrónica también y validarla frente a la DIAN, y dentro del término de las 48 horas podrá consultarlo, y una vez ha terminado ese término deberá enviarlo al que compra o al adquirente para obtener el acuse del recibo. Este slab lo podemos encontrar en la cinta de los documentos enviados a la DIAN. Cada ente económico podrá consultarlo y va a encontrar en la DIAN el número de documentos que ha enviado, de esos documentos cuántos fueron exitosos que se enviaron efectivamente, cuántos de esos se han emitido, cuántos de esos emitidos han sido exitosos, cuántos de los documentos se han recibido y cuántos de esos documentos recibidos fueron exitosos, cuántos de proveedores se han recibido y cuántos de esos quedaron autorizados,
Como pueden darse cuenta y observar, tenemos una información de todos los documentos que se han hecho mediante el proceso del documento electrónico. En la actualidad, gracias a la masificación de la factura electrónica, la DIAN se ha dado a la tarea de clasificarlos de acuerdo al sector económico para que con las fechas que se han determinado se cumpla con los plazos establecidos para continuar con la facturación electrónica teniendo en cuenta su sector económico. Esto es del orden nacional y se encuentra masificado para que las empresas lo adopten o las personas naturales también lo adopten o cualquier otra persona interesada lo pueda adoptar. Estas fechas son de obligatorio cumplimiento mientras no salga otra resolución y las aplace. Con la resolución 064 de octubre 2019, quienes sean sujetos obligados a expedir factura electrónica de venta que sean personas naturales, donde sus ingresos brutos en el año anterior o en el año en curso sean iguales o superiores a 3.500 VTs y menores a 12.000 VTs, pero que no sean del régimen simple, su fecha de registro para iniciar la facturación electrónica de venta será el día 04/05 del 2020 y obligados el 03/08/2020. Conforme al artículo 508, la Administración Tributaria podrá cambiar de régimen oficiosamente y para eso reclasificará a los no responsables en responsables cuando evidencie que esos responsables son responsables del impuesto. Y cuando se detecte que esos responsables formalmente cambió de establecimiento de comercio o fracciona la facturación entre varias personas. Es decir, cuando la Administración Tributaria detecte, uno, que formalmente cambió de establecimiento de comercio, pero que en la práctica funcione el mismo negocio y que sus ventas son iguales o superan las 3.500 VTs. En el caso 2, cuando se detecte que fracciona la facturación entre varias personas que ocupan el mismo local comercial y que las sumas de las mismas son iguales o superan las 3.500 VTs. También serán responsables aquellos quienes pagan bienes o servicios, reporten operaciones que son iguales o superen los 3.500 VTs con el sistema de factura electrónica. También podrán de ser no responsables a responsables quienes emitan por parte del contratista cuando realiza operaciones con no responsables. ¿Cómo será el procedimiento? Se notificará al responsable detallándole esa decisión de pasar de no responsable a responsable y contra la misma no procede recurso alguno e ingresará al nuevo régimen en el bimestre siguiente. El artículo 508-2 habla del tránsito a la condición de responsables del impuesto. Los no responsables del impuesto sobre las ventas IVA, de acuerdo al artículo 508-2, pasarán a ser responsables salvo que el inciso 2 de dicho parágrafo se inscribieren previamente a la celebración del contrato. De no hacerlo así, a partir del periodo siguiente en el cual se incumple el requisito del parágrafo 3 del artículo 437 del Estatuto Tributario, serán responsables. ¿Cuándo se hace el reconocimiento tributario conforme al artículo 616-1 del Estatuto Tributario? Ese reconocimiento tributario será para todas las facturas electrónicas.
que deberán ser validadas previo a su expedición por la administración tributaria, en este caso la DIAN, o por un proveedor autorizado por la misma DIAN. Solo así se entenderá que se ha expedido la factura electrónica cuando ésta sea plenamente validada y entregada al adquirente. De no ser viable la validación, entregará factura sin validación previa, luego enviará validación a 1. La DIAN, 2. O proveedor autorizado, 3. Dentro de las 48 horas siguientes a la solución del problema. La DIAN reglamentará para cada sistema de facturación: 1. La factura de venta. 2. Los documentos equivalentes al artículo 617 del Estatuto Tributario. La DIAN establecerá las condiciones, los términos, los mecanismos técnicos y tecnológicos para la generación, numeración, validación, expedición, entrega al adquirente y la transmisión de la factura o documento equivalente. La DIAN constatará la interacción de la factura electrónica de venta frente a los sistemas de facturación con los inventarios. La DIAN constatará la interacción de la factura electrónica de venta con los sistemas de pagos. La DIAN constatará la interacción de la factura electrónica de ventas con el impuesto sobre las ventas IVA. La DIAN constatará la interacción de la factura electrónica de ventas con el impuesto nacional al consumo. La DIAN constatará la interacción de la facturación electrónica de ventas con la retención en la fuente practicada. Y obviamente la DIAN constatará el resultado de la facturación electrónica de ventas con la contabilidad y la información tributaria. El artículo 616-1 del Estatuto Tributario hablaba de los documentos equivalentes generados por máquinas registradoras por el sistema POS. Decía que no otorgaban derecho a los impuestos descontables en el impuesto sobre las ventas, ni daba derecho a los costos y deducciones con el impuesto sobre la renta y complementarios por parte del adquirente. Y decía que solo los adquirentes solicitarán al obligado factura de venta, cuando por su actividad económica tengan derecho a solicitar esos impuestos descontables, costos y deducciones. Esto por el momento fue aplazado, pero está en stand-by. El artículo 616-1 del Estatuto Tributario se refiere a el sistema de facturación electrónica a quien es aplicable. Entonces, el sistema de facturación electrónica es aplicable a las operaciones de compra y venta de bienes y servicios. Aplica a operaciones con los pagos de nómina. Aplica a las exportaciones. Aplica a las importaciones. Y aplica a los pagos a favor de no responsables del impuesto sobre las ventas IVA. Recuerde que no aplicar el sistema de facturación electrónica, usted se someterá a las sanciones tributarias, las cuales se encuentran vigentes. ¿Cómo se consulta una factura electrónica una vez elaborada? Se hace ante la autoridad tributaria, aduanera y cambiaria, es decir, la DIAN. El adquirente consultará 48 horas después de realizada la firma digital el documento electrónico. Si el adquirente
encuentra diferencias en la factura electrónica con respecto a lo que solicitó, registrará su PQRS o denuncia haciendo la descripción de la diferencia que se haya originado. A partir del 1 de enero del año 2020, vamos a decirlo así, se requerirá factura electrónica. 1. Para la procedencia de impuestos descontables, costos o gastos deducibles. Y se aplicará de acuerdo al año un porcentaje máximo que podrá soportarse sin factura electrónica, que para el año 2020 será el 30%, para el año 2021 será el 20% y que para el año 2022 será solo del 10%. La DIAN establecerá los sujetos obligados a facturar, quienes implementarán la factura electrónica, proceso que ya se ha dado durante el año 2019 y 2020. Los requisitos técnicos de la factura electrónica para venta: 1. Para los bienes y servicios, 2. Para los pagos de nómina, 3. Para las importaciones y exportaciones, 4. Para pagos al exterior, 5. Para operaciones de factoraje y otros. Los requisitos de la factura electrónica los encontramos en el artículo 617 del Estatuto Tributario. Uno de los requisitos de esta factura electrónica con las nuevas disposiciones es tener una firma digital. Esta firma digital será firmada por el representante legal o quien autorice o se autorice a partir de la fecha de su registro. También deberá ser un requisito llevar un código de barras único de facturación electrónica denominado CUFE y que va a ser asignado por la DIAN. También deberá llevar un código QR que sirve para acceder a las facturas. La factura se dará por aceptada siempre y cuando el cliente en los 3 días hábiles siguientes a la expedición no reclame. La compañía tiene máximo 48 horas para entregar la factura a la DIAN. Seguridad de la factura electrónica de ventas. Esta tendrá 1. Una firma digital. 2. Un código QFE y un código QR. Y una radicación en la DIAN. El artículo 616-4 habla de los proveedores tecnológicos y en este encontramos las obligaciones e infracciones que se someten los proveedores tecnológicos. ¿Quién es el proveedor tecnológico? Es aquella persona jurídica habilitada por la DIAN para generar, entregar, transmitir la factura electrónica con las condiciones y requisitos que la ley ha determinado. ¿Cuáles son las obligaciones tributarias del proveedor tecnológico? Generar y entregar facturas electrónicas. Transmitir para validación a la DIAN o a un proveedor autorizado por esta. Cumplir las condiciones y niveles de servicio señalados por la DIAN. Garantizar la confidencialidad, integridad y reserva de la información. Mantenerse como un proveedor tecnológico. El F no lo encontramos porque lo desarrollamos en un punto aparte. G. Prestar a sus clientes el soporte técnico y funcional relacionado con la implementación y expedición de la factura electrónica. H. Garantizar los servicios de infraestructura tecnológica. El F lo desarrollamos acá y es abstenerse, ojo, las personas que van a generar una factura electrónica de ventas,
Abstenerse de maniobras fraudulentas o engañosas en las operaciones que realice con la factura electrónica para que éstas no sean inexistentes, inexactas, simuladas, ficticias y cualquier otra denominación. Lo anterior utilizado para evasión, elusión o aminoración de la carga tributaria, sin relación con el objeto social, ingreso, costo, gasto o deducción. Es de entender que la evasión es un delito y que la elusión no es un delito, pero que hoy está mostrándose que llegar a ser la elusión puede ser causa de maniobras fraudulentas o engañosas. Infracción tributaria de proveedores tecnológicos. A. No transmitir a la DIAN las facturas generadas y entregadas, ya sean propias o de sus clientes. Generar y entregar facturas electrónicas sin el cumplimiento de requisitos técnicos e informáticos. C. Incumplir la prestación del servicio señalado por la DIAN. D. Transmitir para validación a la DIAN o a un proveedor autorizado por esta las facturas electrónicas sin el cumplimiento de ley. E. Violar la confidencialidad y reserva de la información, entre otras más. El artículo 17 de la ley 1943 eliminó todas las referencias al régimen simplificado respecto del impuesto a las ventas y del impuesto nacional al consumo. Las normas a que se referían ese artículo eran con respecto del régimen común y del régimen simplificado, que hoy solo se deberá entender entre régimen de responsabilidad del impuesto sobre las ventas IVA, o responsables o no responsables. El facturador electrónico, que viene siendo la compañía, que dentro de la compañía ese operador puede ser el jefe de facturación, tendrá un adquiriente. Ese adquiriente será el cliente, que puede ser una persona natural o una persona jurídica, y que para expedir la factura electrónica de ventas, el operador de la compañía o jefe de facturación necesitará de un proveedor tecnológico, que ese proveedor tecnológico puede ser a través de un programa financiero y contable, ejemplo, Sigo, Factory, la misma DIAN que lo hace gratis, o un software propio de la compañía, que a la vez puede ser independiente del software contable y operativo del proveedor tecnológico, para el caso del SAP. El proveedor tecnológico validará la información frente a la DIAN, y una vez se valide la información a la DIAN, esta factura volverá al facturador electrónico para su conservación, archivo, custodia, a pesar de que la DIAN ya quedará con una copia. Hasta ahí un breve resumen de la factura electrónica de ventas. Quedamos atentos a cualquier pregunta. Muchas gracias.